Ahorrar lo que te sobra después de gastar es equivocado. Tienes que hacerlo al revés. Cuando te ingresa tu dinero, primero ahorras y gastas lo que te sobra después de ahorrar. Es muy común que la gente, mientras más gana, más gasta. Porque si invertimos por invertir, pues estamos apostando realmente. La idea es invertir, no apostar. Si ahorras debajo del colchón, estás perdiendo dinero. Ahorrar para invertir, no solo ahorrar por ahorrar. Si bien es cierto que la inteligencia artificial ha tenido un crecimiento exponencial, no creo que todavía sea suficiente para tomarlo como consejo de inversión. Gastar con inteligencia. Hay muchas personas que relacionan ordenar tus finanzas personales con que ya no vas a gastar nunca más, cuando no es así. Simplemente hay que aprender a gastar. Hay que aprender a identificar qué es un gusto y que es una necesidad, metas claras, que sepamos por qué estamos ahorrando. Si no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, es imposible que lo logremos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Más que un Podcast. El día de hoy nos acompaña en el estudio Guayo Castellanos. Se dedica a hacer videos sobre finanzas personales, sobre empresas, sobre todo este tema de dinero que a todos nos interesa, en TikTok, en Instagram, en todos lados. También tiene su podcast. ¿Cómo estás, Guayo? Pues Gabo, primero que nada, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de andar por aquí. Pues a darle, estoy muy feliz. Empecemos un poquito sobre ti. No sé si te pudieras presentar con la audiencia sobre quién es Guayo, qué hace. Soy un cuate que hace contenido en redes sociales sobre finanzas personales, educación financiera. Busco que la gente se acerque a estos temas, que aprendan sobre toda esta onda, que son muchas veces cosas que nunca nos enseñaron de pequeños y creo que es importante aprenderlo, pero de una manera fácil de entender, divertida y que la gente pues se enganche con el contenido y quiera siempre aprender más, ¿no? ¿Tú estudiaste finanzas? Yo estudié la carrera de finanzas y contaduría pública. Sin embargo, mi carrera fue más contabilidad que finanzas en realidad. Entonces, mucho de lo que yo he aprendido es por temas que soy un cuate muy autodidacta. Entonces, aprendo mucho por mi cuenta, invierto mucho en conocimiento, en libros, cursos, talleres, en capacitaciones. Entonces, es la forma en la que yo he estado aprendiendo a lo largo de muchos años, ¿no? Ok, perfecto. Aparte de las redes sociales, ¿tú te dedicas a algo más o por el momento nada más? Sí, justo estoy empezando a dar asesorías de ahorro para el retiro. Ok. Y el tema de las redes sociales. ¿Cómo empezaste en redes? Yo desde el 2017 ya quería empezar a hacer contenido, pero siempre me ponía pretextos, ¿no? No tengo lo suficiente, no sé de qué voy a hablar, que realmente era el miedo disfrazado en excusas. Llega pandemia y nos encierran a todos y yo digo, ok, tal vez es momento de empezar a hacer contenido por fin, ya tengo un tema. Y si la gente me critica, porque me importaba mucho el qué dirán, si la gente me critica, si mis amigos me critican, pues tal vez no me va a doler tanto porque lo van a decir a mis espaldas y no me lo van a decir de frente, ¿no? Llego a esa conclusión por ahí de abril, mayo 2020, pero empiezo a crear contenido hasta febrero 2021. O sea, todavía estuve un año más creándome excusas y más excusas de por qué no era momento de empezar. En realidad era miedo. Tomé diferentes cursos de marca personal, de creación de contenido, que la verdad ya no me acuerdo en realidad de qué hablaban. Lo que se me quedó muy grabado es que empieces con lo que tengas, que Claro. Nunca vas a tener todas las cosas suficientes como para que sea el momento ideal. Entendí eso casi un año después. Y empiezo por dos razones. La primera, porque mi papá se dedica al sector asegurador, es agente de seguros. Entonces, al momento de que cierran todas las puertas, pues había que buscar formas de seguir trayendo clientes, ¿no? Entonces, como una forma de ayudarlo. Y la segunda, porque pues ya tenía la espinita de hacer contenido. Y al parecer ya había encontrado algo que me apasionaba y algo que podía aportarle al mundo, ¿no? La forma en la que yo lo veo es que yo hago el contenido justo para compartir lo que voy aprendiendo. Y es una forma también para mí como para fortalecer lo que entiendo o lo que aprendo, ¿no? Y básicamente esa es mi historia de empezar a hacer contenido. Ok, muy interesante. ¿Y qué logros has tenido a partir de tu creación de contenido? Gracias a que empecé a crear contenido tuve la oportunidad de conocer Nueva York, que pues para los financieros como Nueva York es la ciudad, claro. ¿Sabes? ¿Cómo conozco Nueva York? Porque entro a un programa que se llama Embajadores Viva. Viva es una de las 2 bolsas de valores en México, la Bolsa Institucional de Valores, y tienen como un programa de universitarios que su objetivo es que impartamos la cultura financiera y específicamente la cultura bursátil en el país. Entonces,
cada año se llevan al embajador más destacado de todo el país. En 2022 yo fui el más destacado del país, entonces me toca irme a Nueva York. Y fue una locura porque pues primera vez que voy a Nueva York. Entonces también gracias a la creación de contenido tuve la capacidad y la solvencia económica de poderme quedar una semanita más en Nueva York. Que vino de todo el trabajo que venía haciendo. He dado una charla TED gracias al contenido. Pues vieron que de lo que hablaba y me dijeron, oye, pues no te interesaría dar una charla TED. He estado en televisión hablando de finanzas personales. O sea, realmente se me han abierto muchísimas puertas y estoy muy contento de lo que hago, la verdad. ¿Por qué es esencial la educación financiera en la vida cotidiana? Porque mucho parte de la educación. Hay muchas cosas que hacemos o dejamos de hacer por falta de conocimiento. Te doy un ejemplo de lo que yo viví. Cuando yo cumplí los 18 años, ya estaba metiéndome mucho al tema de aprender sobre finanzas personales y todo este rollo. Y veía que muchos expertos en el tema te recomendaban sacar una tarjeta de crédito. Entonces yo voy a un banco y digo, hola, vengo a sacar una tarjeta de crédito. Y ellos me dicen, sí, sin problema, nada más necesitas historial crediticio. Y yo de que, ok, ¿cómo consigo un historial crediticio? Bueno, para conseguir un historial crediticio necesitas una tarjeta de crédito. Entonces se vuelve como, pues entonces, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago primero? Como si fuera el que fue primero, no el huevo o la gallina. O sea, realmente, ¿qué hago? Y todo eso parte de la educación. La educación financiera, creo que muchas personas no le damos la importancia que debería. Muchos, me atrevería a decir que la mayoría no aprendemos sobre estos temas desde chiquitos. Y ya que llegamos a la vida adulta, nos empezamos a dar topes contra la pared. Nos empezamos a enfrentar a casos de la vida real, ¿no? A deudas. Justo, ¿cómo puede ser que nunca te enseñan cómo declarar impuestos? Y es algo que todos tenemos que hacer. Todos tenemos que declarar impuestos. Bueno, deberíamos. Sí. El tema de impuestos, el ahorrar. O sea, ¿por qué no nos explican que ahorrar debajo del colchón no es suficiente? Si ahorras debajo del colchón, estás perdiendo dinero. ¿Por qué no nos explican? No nos tienen que volver expertos en inversiones, pero sí como las bases, que nos digan, ok, no lo dejes debajo del colchón, pero déjalo aquí para que no pierdas dinero. ¿Por qué no nos explican cómo usar una tarjeta de crédito? Hay muchas personas que creen que las tarjetas de crédito es dinero extra, pero la verdad es que no es así. Como que no es un regalo, ¿no? Justo, Sí. O sea, las tarjetas de crédito hay que pagarlo. O sea, lo que utilizas lo tienes que pagar. Y todo esto parte de que no hay una educación financiera como tal. Claro. ¿Cuáles son algunos conceptos financieros fundamentales que crees que todo el mundo debería de comprender? Yo creo que empezaría por gastar con inteligencia. Hay muchas personas que relacionan ordenar tus finanzas personales con que ya no vas a gastar nunca más, con que te tienes que volver codo para tener finanzas personales sanas, cuando no es así. Simplemente hay que aprender a gastar, hay que aprender a identificar qué es un gusto y qué es una necesidad. Que justo si vas a la plaza y hay 50% de descuento y realmente no lo necesitas, o sea, de verdad entender que es un gusto. O sea, no te va a pasar nada si no lo compras, ¿ya sabes? Yo creo que sería primero eso, aprender a gastar con inteligencia y entender que gastar no está mal, pero hay que aprender a hacerlo. Segundo concepto es esencial, el tema del ahorro. El tema de aprender a ahorrar, pero ahorrar para invertir, no solo ahorrar por ahorrar. Claro está que hay muchas personas que no tienen el privilegio. Yo creo que hay muchas ocasiones en las que ahorrar es un privilegio. Es un hecho que hay gente que vive al día. Si en estas personas tú llegas con ellas y les dices, oye, pues deberías ahorrar el 20%. Es como de, a ver, o ahorro el 20% o cómo. Entonces, dejando como esta línea muy marcada de que existen contextos diferentes. Si tienes la oportunidad, si tienes el privilegio. De entrada, si estás viendo este podcast, creo que tienes un privilegio, ¿no? Si tienes acceso a internet, tienes un privilegio. Entonces, aquí se aplicaría aprender a ahorrar. Ahorrar lo que te sobra después de gastar es equivocado. Tienes que hacerlo al revés. Cuando te ingresa tu dinero,
primero ahorras y gastas lo que te sobra después de ahorrar. Porque nunca te va a sobrar dinero. Es comportamiento del ser humano. Tendemos a gastárnoslo todo. Entonces, primero ahorrar y después gastar. Y con este ahorro, invertirlo. No dejarlo en una cuenta de banco. No dejarlo en debajo del colchón. No dejarlo en un cochinito. Ponerlo a trabajar en alguna alternativa de inversión. ¿Por qué? Lo que me va a llevar al tercer concepto, que es la inflación. La inflación, explicado en español, es el aumento de los precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado. ¿Qué significa esto? Las cosas se vuelven cada vez más caras siempre y nuestro dinero nos alcanza para menos. Hay un ejemplo muy común que me gusta mucho, que es la forma perfecta para explicarlo con gansitos. En el año 2000, un gansito te costaba, ¿qué? 5 pesos, por decir algo. Uh-huh. Con 100 pesos te podías comprar 20 gansitos. Hoy ese mismo gansito es exactamente el mismo gramaje, es exactamente lo mismo. De hecho, ya ni siquiera trae el pollito, pero bueno, es exactamente lo mismo. ¿Cuesta cuánto un gansito? 20 pesos. 20 pesos. Hoy con esos mismos 100 pesos te puedes comprar 5 gansitos. En esencia, eso es la inflación. Las cosas se vuelven cada vez más caras y nuestro dinero nos alcanza para menos. Yo había visto, me parece que era aquí en México, que 1,000 pesos de ahorita, de 2023, creo que lo vi en 2022 el video, de lo mismo, equivalían como a 450, 500 del 2006, una cosa así. Todo está súper caro. Y lo que la gente creo que a veces no logramos dimensionar es que la inflación es acumulativa. Entonces se va volviendo como una bolita de nieve. Pon tú, el año pasado cerramos con una inflación del 7%. Este año creo que vamos por ahí del 5%. No quiere decir que están bajando los precios. Simplemente el año pasado subieron 7% y este año han subido 5% más. De entonces, ese 7%. Claro, entonces se va como... Es justo, es acumulativo. Sí, claro, pueden decir, es que el año pasado hubo 7%, este año 5%. Sí, 5 sobre ese 7, no en lugar de, ¿no? Claro, y por eso la diferencia justo que comentas, 2006, 400 pesos de 1,000 pesos, o sea, claro. Es justo. Ok, y regresando al ahorro, ¿cuál es tu método preferido o más efectivo para ahorrar? A mí me gusta ahorrar, de entrada con lo que te comentaba, lo que me ingreso, lo que me ingresa, primero destino un porcentaje para ahorro automático. Y es bien importante que tengamos metas claras, que sepamos por qué estamos ahorrando. Si no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, es imposible que lo logremos. O sea, si tú quieres ahorrar por ahorrar, es el primer error por el cual la gente no ahorra. Tienes que tener la meta muy, muy clara. ¿Por qué quieres ahorrar? ¿Quieres ahorrar para viajar en 2 años? Ok, ya sabes que quieres ahorrar para viajar en 2 años. Pero ahora tienes que tener la meta súper clara. ¿Qué quieres lograr? Para ponerte el ejemplo. ¿Qué quieres lograr? Quiero viajar en 2 años. ¿A dónde quieres ir? Tienes que tenerlo muy en específico. Quiero viajar en 2 años a Madrid. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en Madrid? No, me voy a quedar 2 semanas. ¿Cuánto dinero necesitas para quedarte en Madrid 2 semanas y hacer todo lo que quieras hacer? Entonces, ya que tienes la meta bien específica y tienes cuánto dinero necesitas, no es que sea fácil, va a ser un proceso, pero va a ser menos difícil ahorrar porque ya tienes bien, bien claro para qué lo vas a hacer. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque dependiendo para qué quieras ahorrar, es la alternativa de inversión adecuada para ti. No es lo mismo ahorrar para un viaje en 2 años que tener un ahorrito para un fondo de emergencias. Un fondo de emergencias es una cantidad de dinero que es específicamente para eso, para emergencias. El concierto de tu banda favorita no es una emergencia. Una emergencia es que chocas y tienes que pagar el deducible de tu seguro. Una emergencia es que te enfermas de algo, tienes que pagar cosas en el hospital. Una emergencia. Ahora, pues tu fondo de emergencia es algo que necesitas de manera inmediata prácticamente. Si te sucede algo hoy, prácticamente lo necesitas hoy más tardar mañana. Entonces, para un fondo de emergencias, yo lo pongo en un activo que se llama Bondía. Los Bondía están dentro de una plataforma llamada CETES Directo. ¿Qué hacen los Bondía? Los Bondía tienen liquidez diaria. ¿Qué significa esto? Que todos los días podrías estar... O sea, todos los días estás generando rendimientos muy marginales, muy chiquititos, pero en caso de que tengas, por ejemplo, una emergencia, puedes sacarlo de un día para otro.
No, y no hay penalizaciones, no hay nada por el estilo. Ahora, si estás ahorrando para tu viaje, yo invertiría en CETES. ¿Por qué? Porque los CETES son alternativa de inversión de menor riesgo en el mercado y ya no estoy dejando mi dinero debajo del colchón. Le estoy ganando un poquito a la inflación que me va a acercar a mi objetivo. ¿Cómo funcionan los CETES? ¿Cómo alguien puede invertir en...? Los CETES, por primero que nada, ¿qué son los CETES? Los CETES son certificados de la tesorería. Entonces, si tú inviertes en CETES, prácticamente estás invirtiendo en deuda gubernamental. Estás invirtiendo en deuda del gobierno, en los proyectos del gobierno. Por eso es que es la alternativa de inversión de menor riesgo. Para que no te paguen, tendría que haber un colapso económico impresionante que creo que no logramos dimensionar. ¿Por qué? Porque el mayor flujo de dinero del gobierno viene de nuestros impuestos. Y el tío SAT no perdona impuestos. Entonces, por ese lado. ¿Cómo puedes invertir en CETES? Lo puedes hacer desde tu celular o desde un sitio web. Y ya sé que voy a sonar como invierte con dos sencillas aplicaciones. Es una de las razones por las que estoy en contra con este tipo de esquemas. Porque ya se ha como manchado muchísimo la industria. Pero es que en realidad sí puedes invertir desde tu celular. Obviamente hay que invertir en plataformas serias, ¿no? Pero puedes invertir en CETES desde tu aplicación móvil o desde tu sitio web. ¿Qué necesitas? Pues nada más crearte una cuenta, un RFC, una cuenta bancaria y listo realmente. ¿Y cuáles son los beneficios de tener CETES? Pues que estás poniendo tu dinero a trabajar. Ok. Si lo dejaras en tu cuenta de banco, por ejemplo, la mayoría de cuentas de banco no te dan un rendimiento. Y si te lo dan, por lo general, está por debajo de la inflación. Si el rendimiento que te dan está por debajo de la inflación, también estás perdiendo dinero. Claro. Entonces, nuestro mínimo indispensable, nuestro mínimo requisito es ganarle a la inflación. Si la inflación es del 5%, tenemos que buscar alternativas de inversión que nos den como mínimo el 5%. ¿Y cuál es la tasa de rendimiento que dan los CETES? Ahorita los CETES tienen tasas de rendimiento que no se veían en muchos años, son históricas. Están dando un rendimiento del 11% anual. La última vez que lo chequé andaba en 11% anual. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú inviertes 100 pesos en CETES, al final del año vas a recibir tendrías al final 111 pesos. ¿Qué vas a decir? Pues es muy chiquito, ¿qué voy a hacer con 11 pesos? Pero, pues a ver, si de entrada no estás invirtiendo, estás perdiendo dinero. Claro. Mejor tener, pues, este mínimo indispensable. Nadie te regala esos 11 pesos, nadie te regala. Y no vas a invertir, bueno, digo, si quieres invertir 100 pesos, ¿no? Pero hablamos de cantidades un poquito más elevadas. Ok, ¿cuál es la regla del 50-30-20? Que es bastante sonada. Sí, la regla del 50-30-20 es una regla de presupuesto. ¿Qué dice esta regla? Que de todo lo que te ingresa, el 50% debe ir a tus gastos fijos. ¿Qué son los gastos fijos? Los mínimos indispensables para que puedas llevar tu estilo de vida. El súper, agua, luz, teléfono, renta, hipoteca, todo lo mínimo indispensable, lo que necesitas sí o sí para vivir. El otro 30% para gastos variables, gastos que podrías prescindir de ellos, que podrías eliminarlos y puedes seguir con tu vida normal. ¿Como qué gastos? Ir al cine, Netflix, o sea, gastos que podrías cortar y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y el otro 20% es destinarlo al ahorro. Al ahorro / inversión. Porque como ya vimos, solo ahorrar pues no es suficiente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Es una regla muy, muy famosa, la regla del 50-30-20. Sin embargo, las finanzas personales son personales. No es una regla escrita en piedra. Todo lo de las finanzas personales es moldeable. Si a ti no se te ajusta la regla 50-30-20 y a ti se te ajusta, en lugar de 50-30-20, 40-40-20, es completamente válido. Todo es súper moldeable, pero la regla 50-30-20 puede ser un gran punto de partida. ¿Tú la utilizas en lo personal? Yo no utilizo la regla 50-30-20, pero creo que sí puede ser muy buena. ¿Qué consejos tienes para reducir gastos sin comprometer tu calidad de vida? Hay muchas personas que te dicen, oye, es que la verdad es que no me alcanza el dinero para llegar a final de mes. No me alcanza para todos mis gastos. Y te pones a analizar y la mayoría de esos gastos son gastos variables. Son gastos que podrías quitarlos y no pasa absolutamente nada. Refiriéndonos a esa calidad de vida, hay dos opciones. O haces un recorte de tus gastos o buscas la forma de generar nuevos ingresos. No hay de otra. O ganas más o gastas menos. No hay más.
Es complicado, sí, porque nos llegamos a acostumbrar a un mínimo indispensable de calidad de vida. Entonces, hay que ver qué sí vale la pena seguir gastando en esa cosa y qué sí podríamos recortar. O sea, qué estamos dispuestos a sacrificar. ¿Estamos dispuestos a sacrificar las idas al cine? ¿O estamos dispuestos a sacrificar tiempo para producir más ingresos? O sea, va a depender mucho de las personas. Y creo que aquí podría entrar un poquito el riesgo de las tarjetas de crédito, ¿no? Es que justo, si estás utilizando la tarjeta de crédito como un excedente de tu sueldo, algo estás haciendo mal. Las tarjetas de crédito no son una extensión de tu sueldo, no es un aumento de sueldo. Las tarjetas de crédito son una herramienta que tienen muchísimos beneficios, pero hay que aprender a utilizarlas, si no, pueden ser nuestra perdición. ¿Cuáles son los principales beneficios que ves en una tarjeta de crédito? Primero que nada, el tema del cashback. Cuando tú usas, no todas las tarjetas de crédito, va a depender mucho de cuáles utilices, pero cuando tú usas una tarjeta de crédito, hay algunas que te dan cashback. ¿Qué significa esto? Que si tú gastas, por ejemplo, 100 pesos, te regresan 2 pesos por cada compra. También los puntos. Hay algunas tarjetas de crédito que te van acumulando puntos o te van acumulando millas, por ejemplo. Entonces, cada vez que gastas, vas acumulando millas. Cuando llegas a un número determinado de millas, ya puedes viajar con estas millas. Entonces, si de por sí vas a gastar el dinero, pues vas acumulando estas millas, ¿no? ¿Qué otros beneficios? El tema de generar historial crediticio es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque mientras mejor historial crediticio tengas, más te van a ir aumentando tu línea de crédito. Más dinero vas a tener disponible en tu tarjeta de crédito. Y eventualmente, en un futuro, vas a tener acceso a mejores tasas de crédito. Vas a tener acceso a mejores créditos para, no sé, para que pongas un negocio, para que saques una casa, para lo que tú quieras. Ahora, las tarjetas de crédito también pueden funcionar como una forma de autofinanciarte. ¿Qué significa esto? Las tarjetas de crédito tienen dos fechas bien importantes: la fecha de corte y la fecha límite de pago. La fecha de corte es este periodo de tiempo que tienes para gastar en tu tarjeta de crédito. Una vez que llega la fecha de corte, ahí se cierra y todo lo que gastaste en este periodo, ahora lo tienes que gastar. Supongamos que tienes una fecha de corte del día 30 de cada mes. Entonces, todo lo que gastes del 1 al 30 va a entrar en este periodo. ¿Ok? Supongamos que gastaste en tu tarjeta de crédito 10,000 pesos. ¿Cuándo hay que pagarlo? Antes de tu fecha límite de pago. Por lo general, te dan 15 días después de tu fecha de corte. Entonces, tú gastas del 1 al 30, el 30 corta y tienes del 31 o del 1, dependiendo del mes, al 15 del siguiente mes para pagar todo lo que gastaste. Si pagas todo lo que gastaste y eres totalero, esto se le llama cuando, pues justo, pagas todo lo que consumes en este periodo, nunca vas a pagar un centavo de interés. El problema está en que la gente muchas veces cae en la trampa de los montos mínimos. Cuando tú vas a pagar una tarjeta de crédito, te dan dos fechas, dos tipos de pago: el monto mínimo y el pago para no generar intereses. Siempre hay que pagar el que diga pago para no generar intereses, que es prácticamente pagar todo lo que usaste. Muchas personas hacen uso del pago del monto mínimo porque es muy pequeño. Uh-huh. Para que te des una idea, si gastaste 10,000 pesos, el banco te dice, ok, págame el mínimo, págame 300 pesos. Entonces, la gente se va con la finta, pero vas a empezar a generar intereses por lo que no pagaste. Si solo pagas esos 300 pesos, empiezas a generar intereses sobre los 9,700 pesos que te faltaron por pagar. Y las tasas de intereses de las tarjetas de crédito son altísimas, porque al final ese es el negocio de los bancos. Ellos buscan que tú no pagues. A ellos les conviene que tú no pagues porque ellos ganan con los intereses. Entonces es bien, bien importante que nos vayamos por el pago para no generar intereses. Ahora, ¿a qué me refería con que te puedes autofinanciar? Si tú haces las compras el 1 de cada mes en este mismo ejemplo, vas a poder financiarte hasta por 45 días. ¿Por qué? Porque tienes los 30 días hasta que corta tu fecha de corte y los otros 15 días antes de tu fecha límite de pago. Entonces es una forma de poder jugar un poco con tus finanzas, pero claro está que otra vez, que no es dinero extra, hay que aprender a utilizarlo, ¿no? Claro. ¿Pagar el mínimo te genera un mal historial crediticio? Pues no es lo ideal.
Okay. O sea, lo ideal es pagar todo lo que gastes. Y ahí he visto así como varias personas en TikTok y todo esto que dicen como, no, paga 5 días antes de tu fecha límite de pago para mejor interés. ¿Esto es verdad o realmente...? No sé la verdad si ese tipo de hacks sean reales, pero lo que sí es un hecho es que tienes que pagar a tiempo para ir generando buena historia crediticia. O sea, como sea, págala antes de que sea tu fecha límite de pago, ¿no? Justo. O sea, sí. sobre esto del retiro y el ahorro para el retiro, a veces las personas, sobre todo pues la gente joven como nosotros, Sí. pues lo vemos como algo muy lejano, ¿no? Como Claro. algo de, bueno, pues hasta que me retire y todo eso, y no existe como esta cultura de la inversión o del ahorro para el retiro. ¿Tú qué es lo que recomiendas? ¿Cómo uno puede empezar a ahorrar para el retiro? Es un tema complicado, triste y difícil. No solo en México, sino en Latinoamérica, y me atrevería a decir que a nivel mundial el tema del retiro. Hay que dar un poco de contexto. En México había un sistema hace algunos años que prácticamente funcionaba de la siguiente manera. Se retiraban unas personas y los que todavía trabajaban en el mercado laboral aportaban para el retiro de estas personas que ya se habían retirado. Obviamente este sistema no era sostenible en un largo plazo. Esta era la famosa pensión. A partir de 1997 se reformula toda esta onda y es cuando agarran fuerza las Afores. Las Afores son administradoras de fondos para el retiro. ¿Qué hace una Afore? Justo eso. Administra todo tu dinero para el momento en el que te retires lo puedas recibir. ¿Cuál es el problema? Las Afores tienen una tasa de reemplazo muy baja. La tasa de reemplazo es lo que tú vas a recibir al momento en el que te retires. Si en promedio, por decirte algo, tú ganabas 10,000 pesos mensuales en tu trabajo, al momento en el que te retires, la tasa de reemplazo promedio es del 30%. Entonces, imagínate pasar de vivir de 10,000 pesos a 3,000 pesos. Es como si te bajaran un 70% de tu sueldo de la noche a la mañana. Va a ser bien, bien complicado. ¿Por qué pasa esto? Porque las aportaciones que se hacen a las Afores son muy bajitas. Son aportaciones tripartitas, o sea, de 3 partes. Sale del trabajador, del gobierno y del patrón. Sin embargo, hay muchas prácticas que pues son malas, son prácticas malas, que hay veces que los patrones, con tal de aportar menos, registran a los empleados con un menor sueldo y el excedente y el resto lo dan por debajo. Entonces, pues aún así disminuye aún más el tema de la aportación para la Afore. ¿Qué pasa también con las Afores? Que no dan los mejores rendimientos en el mercado. Hay muchas Afores que ni siquiera le están ganando a la inflación. ¿Esto significa que las Afores son del todo malas o nos están buscando perjudicar? La verdad es que no. Las Afores tienen ciertas reglas que tienen que cumplir. Una de ellas es que no pueden invertir más del 20% de su capital, más del 20% del dinero, fuera del país. Y es bien sabido que donde está la lana, donde está el dinero en bolsa de valores, es en Estados Unidos, es en Nueva York, es en la bolsa de Estados Unidos. Entonces, también tienen ciertas limitantes. Por eso es bien importante que entendamos primero que nada qué es una Afore, por qué el retiro a través de la Afore no es suficiente y empezar a invertir lo antes posible. Nunca somos lo suficientemente jóvenes para empezar. Lo mejor es empezar, si se puede hoy mismo. ¿Por qué? Porque hay algo llamado el interés compuesto. El interés compuesto es como una especie de bolita de nieve que conforme va pasando el tiempo va creciendo, creciendo y creciendo. En un inicio, la diferencia pues va a ser chiquita, pero conforme pase el tiempo empiezas a dar brincos exponenciales y es lo que nos va a llevar a un buen retiro. Ahora, ¿cómo podemos invertir para nuestro retiro? Pues hay muchas alternativas. Podemos considerar la Afore, pero solo como una parte de la estrategia. No va a ser suficiente si solo tenemos la Afore. Hay un producto que se llama PPR, el Plan Personal para el Retiro, okay, que es específicamente un plan para justo eso, tu retiro. Y tiene beneficios fiscales. Es que la verdad es muy interesante. Lo que tú aportes para tu plan personal de retiro lo puedes hacer deducible de impuestos. Entonces, si de por sí vas a pagar impuestos, si de por sí tienes que pagar impuestos, pues puedes aprovechar este plan personal de retiro
que esas aportaciones te van a ayudar a pagar menos impuestos. Entonces, en lugar de que la lana se la des al gobierno, se la das a tu yo viejito. Y es bien interesante justo lo que comentas. Pasa mucho que como estamos jóvenes, lo vemos muy lejos. O decimos, no, pues chance ni siquiera llego al retiro, ni siquiera voy a llegar a esa edad. ¿Y si sí? ¿Qué pasa si sí vas a llegar? Es mucho más probable que sí llegues a que no. Toda la tecnología que se ha desarrollado en torno a la salud es impresionante. O sea, la esperanza de vida, es decir, lo que se espera que viva una persona promedio, todos los años crece. Creo que ahorita ya le estamos pegando a los 80, 90 años. Es mucho más probable que llegues a los 80, 90 años a que te mueras mañana. Entonces es bien, bien importante que tomemos muy en serio este tema del retiro para empezar a tomar acción lo antes posible. ¿Y cómo alguien puede adentrarse un poquito más a eso? Así, si están viendo esta entrevista, alguien que dice, bueno, a mí me interesa entrar a esos fondos de inversión, ¿cómo lo hiciste tú? ¿En dónde pueden entrar? ¿Cómo es? Pues pueden buscar a... Por lo general son las aseguradoras quienes los ofrecen, pero igual hay casas de bolsas que los ofrecen. Es que analicen los productos, que analicen los pros y contras de cada producto, las comisiones, en qué están invirtiendo, la liquidez, o sea, son diferentes factores. Y que busquen a algún asesor financiero que les pueda apoyar y que les pueda como guiar en este camino, ¿no? ¿Qué es la bolsa de valores? De manera muy sencilla, la bolsa de valores es un espacio a donde van las empresas que están buscando capital, que están buscando dinero, donde se conecta con individuos, con inversionistas que buscan poner a trabajar su dinero. Entonces, las empresas ponen en la bolsa de valores diferentes activos, por ejemplo, las acciones, y tú como inversionista puedes comprar estas acciones. Si inviertes en estas acciones, te vuelves dueño de un cachito muy pequeño, muy representativo de la empresa, pero al final te conviertes en dueño de un cachito. Obviamente, esto no significa que al tú comprar una acción, por ejemplo, por decir, o sea, no es recomendación de inversión, pero por dar un ejemplo, Apple, no puedes ir a una de las tiendas de Apple y empezar a dar instrucciones, por supuesto que no. O sea, eres dueño de un cachito muy, muy representativo. En esencia, eso es la bolsa de valores. Es un espacio donde se junta entidades que buscan capital, que buscan dinero, con personas que tienen un excedente de dinero, que tienen un dinerito extra que quieren invertir. Cualquier persona con un capital extra puede invertir en la bolsa de valores, no tienes que ser un empresario para hacerlo. No, realmente ahorita se ha democratizado muchísimo el tema de las inversiones. Puedes empezar a invertir con 100 pesos. ¿Qué necesitas? Necesitas un intermediario que te permita hacerlo. Tú no puedes llegar a la bolsa de valores y decir, hey, ya traigo mis 100 pesos, vengo a invertir, porque ni siquiera te van a abrir la puerta, es lo más probable. Tú necesitas un intermediario. Esos intermediarios son las casas de bolsa. Las casas de bolsa son las que te van a permitir invertir en todos los activos, en todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores. ¿Y ellos se llevan una comisión de tu inversión o ellos de dónde sacan? Claro, muchas veces el modelo de negocio de las casas de bolsa es que te cobran una comisión por compra y venta. Cuando tú compras una acción, te cobran un fee. Cuando tú vendes tu acción, te cobran otro fee. ¿Tú qué aspectos evaluarías de las empresas de, es una buena inversión, no es una buena inversión? Pues primero habría que evaluar cuáles son tus objetivos de inversión. Okay. Hay que partir de ahí. ¿Y cuál es tu perfil de inversionista? ¿Qué es el perfil de inversionista? Es cuánto riesgo puedes soportar. La bolsa de valores es una alternativa de inversión que tiene un riesgo, pues, significativo, ¿no? Es un lugar en donde las acciones suben y bajan constantemente. Esto se le llama volatilidad. Ya que sabes esto, hay que hacer un análisis, porque si invertimos por invertir, pues estamos apostando realmente. La idea es invertir, no apostar. Existen dos análisis bastante importantes que puedes hacer. Uno es el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental es prácticamente analizar todos los aspectos de la empresa, los aspectos financieros, los aspectos cualitativos y cuantitativos. ¿Cuál es industria? ¿Cuánto representa esta empresa en su industria? ¿Qué tan importante es? ¿Cuáles son sus planes de marketing? Checar su estado de resultados. ¿Cuánto ha vendido en el último año, en los últimos 5 años? ¿Cuáles son sus proyecciones de crecimiento? O sea, tienes que conocer de pe a pa la empresa. Y el análisis técnico consiste prácticamente en identificar tendencias. Seguramente en algún punto han visto como ciertas gráficas y como que ciertas rayitas que van hacia arriba, hacia abajo. Entonces, con el análisis técnico, con ciertas herramientas, trazas líneas intentando buscar patrones. Entonces, si por decirte algo,
cuando tú identificas que cuando pasa A, B y C sucede X cosa en la gráfica, entonces te da a entender que si en un futuro vuelve a pasar A, B y C en la gráfica, es muy probable que vuelva a suceder C. Entonces, son estos dos análisis que se tendrían que hacer. Pero si lo dejamos muy para principiantes, esto puede ser bastante complejo. Claro. Puede ser muy, muy, muy complejo. Lo que yo recomendaría, primero que nada, que investiguen sobre el tema. Porque bien dice uno de los mejores inversionistas de la historia, Warren Buffett, el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Entonces hay que investigar primero sobre el tema. Pero primero, adentrarnos en activos que estén un poco más diversificados. ¿A qué me refiero con diversificados? Que no pongan todos los huevos en una sola canasta. A mí me encantan mucho los ETFs. Los ETFs son precisamente eso. Son una especie de canasta. Y adentro de esta canasta hay muchísimas acciones que buscan cumplir un objetivo en específico. Entonces, al tú comprar un ETF, estás invirtiendo en todas las acciones que están en ese ETF. Entonces, disminuyes el riesgo. Por ponerte un ejemplo, si en este ETF hay 500 empresas... Si quiebra una de estas 500 empresas, todavía tienes 499 empresas más que te van a ayudar a tener un portafolio, pues justo, mucho más diversificado y con bases más sólidas. ¿Las inversiones en la bolsa son inversiones que te generan a ti dinero a corto plazo o a largo plazo? Puede ser a corto plazo y largo plazo. ¿Cuál es la diferencia? El riesgo. Si tú operas a corto plazo, el riesgo es mucho más elevado. Por lo mismo que comentábamos, que la bolsa de valores sube y baja constantemente. Lo que más se recomienda es jugar a largo plazo, porque el mercado siempre tiende a ir hacia arriba, siempre tiende a ir hacia la alza. La bolsa de valores también es cierto que nadie te puede asegurar cuánto vas a ganar en un periodo de tiempo en específico, por el riesgo que conlleva invertir en la bolsa de valores. Quien te diga, te aseguro que vas a ganar tanto porcentaje en tanto tiempo en la bolsa de valores, te está mintiendo. Es muy probable que te quiera estafar. Nadie sabe con certeza cuánto dinero puedes producir en un periodo de tiempo. Pero sí puedes generar rendimientos tanto a corto plazo como a largo plazo. No es que una sea mejor que otra, simplemente son estrategias diferentes y son riesgos distintos. Y sí o sí, entonces, necesitas un intermediario para invertir en la bolsa de valores, sí, ¿no? Sí, totalmente. Vale. Pero tú para revisar toda esta información de las empresas y todo eso, ¿hay algún sitio en el que puedes ir y ver todas estas proyecciones financieras que tienen? ¿O solo los intermediarios tienen acceso a esa información? No. Todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores son empresas públicas. A lo que se comprometen como empresas públicas es a revelar todos estos datos. Entonces, tú buscas, por ejemplo, manteniéndonos en el ejemplo de Apple. Tú te vas a tu buscador favorito, Safari, Google Chrome, lo que sea, y pones Apple Investor Relations. Te va a mandar a la página de inversionistas de la empresa. En esta página te van a aparecer diferentes PDFs que son los reportes trimestrales o los reportes anuales de las empresas. Entonces ahí puedes encontrar mucha de la información que necesitas para analizar a fondo a la empresa. Hay otras plataformas, es completamente gratuito todo este acceso a la información es gratuito. Hay otras plataformas como Yahoo Finanzas, que también te proporcionan mucha información financiera, investing.com. Ahorita se me escaparon, pero hay varias que te ayudan a juntar toda esta información para poder tomar una buena decisión. Ok, pues muy bien resumido, la verdad, cómo invertir en la bolsa de valores si eres un principiante. ¿Hay algunas tipos de empresas, para no irnos puntual a decir cuál y nombres, en las cuales recomiendes más invertir? Otra vez va a depender mucho de la estrategia. Hay diferentes tipos de empresas. Hay algunas que se llaman, por ejemplo, empresas defensivas, ¿no? Entonces las empresas defensivas, cuando no le está yendo bien al mercado, pues sería bueno invertir en estas, ¿no? O empresas de crecimiento, que son particularmente mucho las tecnológicas, ¿no? O empresas ¿qué será? De crisis. O sea, son empresas que, a pesar de que haya crisis, van a seguir produciendo dinero. Por ejemplo, Walmart, por decirte algo. Okay. O sea, a pesar de que hayan crisis, pues la gente va a tener que seguir yendo al súper, ¿no? Pero sí, o sea, va a depender muchísimo de cuál sea tu objetivo de inversión. ¿Tú confiarías en una inteligencia artificial para que te diera un asesoramiento de qué empresas son buenas para invertir o no? Esto de la inteligencia artificial con la bolsa de valores y las inversiones es un tema bastante interesante, la verdad. Si bien es cierto que la inteligencia artificial ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos, creo que 6 meses, no sé si tirándole al año, no creo que todavía sea suficiente para tomarlo como
como consejo de inversión. Sin embargo, hay plataformas, hay aplicaciones que antes de crearte una cuenta te hacen una serie de preguntas. Estas series de preguntas te ayudan a saber cuál es tu perfil de inversionista, lo que platicamos hace un ratito. Cuánto riesgo estás dispuesto a soportar, cuánto sabes sobre el tema. Y con base en esa información te pueden arrojar diferentes recomendaciones. No estoy del todo seguro que se use inteligencia artificial para ese tipo de preguntas, pero no me sorprendería que así sea, la verdad. ¿Y crees que va a ser de gran ayuda para los financieros la inteligencia artificial en unos meses, en unos años? Yo creo que sí, lo puedes usar como un gran apoyo. Pero todavía creo que se va a no creo que reemplace a los asesores financieros como tal, a los certificados, a los que hacen bien su trabajo, obviamente. Creo que puede ser un gran complemento. ¿Cuál fue el error financiero más grande que cometías y cómo lo identificaste y lo solucionaste? Me pasó mucho el tema de la inflación de estilo de vida. Es muy común que la gente, mientras más gana, más gasta. Más ganas, más aumentas tu estilo de vida. Y no es que esté mal. No es que esté mal, porque yo creo que el dinero al final también para eso es, para disfrutarlo, para vivir el presente. Estoy completamente de acuerdo. Cuando ya está mal, es cuando ya te estás saliendo de tus... no es que sea de tus estándares, pero sí de tus posibilidades. Entonces, ya cuando te está empezando a afectar, ya hay que ver qué onda. Yo estaba generando más ingresos y por ende estaba gastando más. Entonces, tuve que otra vez que ver qué estaba pasando, checar mis presupuestos, checar mis números y decir, ok, estoy ganando más, puedo permitirme tal vez disfrutar un poquito más, pero hay un límite. O sea, no puedo pasarme de determinada cantidad o no puedo pasarme de determinado porcentaje, ¿no? Que esto igual es bien importante. Hay muchas personas que creen que los que creamos contenido sobre finanzas personales, sobre educación financiera y todo esto, lo tenemos todo resuelto, pero la verdad es que no es así. O sea, todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas, todos los días nos damos cuenta de cosas que funcionan, de cosas que no funcionan, y es parte del proceso. O sea, no te vuelves experto de la noche a la mañana, es mucho de experiencia. ¿Qué me funciona? ¿Qué no me funciona? Y ese tipo de cosas. ¿Dónde las personas podrían asesorarse más sobre las finanzas personales y todo eso? Digo, aparte de seguirte a ti en tus redes, ¿tú puedes compartir algún curso gratis que hayas tomado, algún libro, algo por el estilo? Cuando me preguntan sobre libros, yo siempre recomiendo el mismo porque de verdad es un libro bastante bueno que pueden leer desde principiantes hasta avanzados. Es una locura de libro. Se llama Money Coach e Investor Coach. Lo pueden encontrar en Amazon. Claro que cada uno te cuesta 300 pesos mexicanos, que son como $15. Bueno, por el tipo de cambio un poquito más, pero ponle que como $15. Y es como una saga. Money Coach te habla de las finanzas personales básicas, como ordenar todas tus finanzas personales, e Investor Coach se adentra mucho más al tema de inversiones como tal. Entonces creo que puede ser un gran punto de partida. Ahora, cursos gratuitos, yo me adentraría a la mejor universidad del mundo, a la que tienes acceso a todo el mundo y es gratuita, a YouTube. Hay muchísimos canales de muchísimo valor con los que puedes aprender sobre finanzas personales. Si te pudiera dar algunos, recomiendo mucho a Eduardo Rosas. Eduardo Rosas es un genio de las finanzas personales. Luis Mi Negocios es un gran canal. Omar Educación Financiera. Él habla un poco más de temas de inversiones. Hay un cuate que está muy fuerte y también es muy bueno, Andrés Garza. Si saben inglés, o creo que de todos modos ya en YouTube se puede como subtitular. Uh-huh. Canales en inglés, pues bueno, se dice que en Estados Unidos están 10 años adelante que en México, entonces sería importante investigarlos, sería importante verlos. Podría ser Graham Stephan, Mark Tilbury, y hay muchos más, pero son los que se me vienen a la mente ahorita. Pero sí, yo me adentraría muchísimo a YouTube. También depende mucho cómo es que aprendas. O sea, hay gente que aprende con libros y es completamente válido. Y hay gente que no puede leer y aprende con videos y también es completamente válido. Ahorita tenemos la fortuna de elegir cómo queremos aprender, ¿no? Ok, perfecto. Y finalmente, para finalizar la entrevista, ¿cuál sería un consejo que tú le darías a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo sobre sus finanzas personales? Antes de hacer cualquier cosa, que inviertan justo en conocimiento.
que inviertan tiempo, que inviertan dinero en aprender sobre el tema. Ahora sí que está muy cliché esta frase, pero el conocimiento es poder. O sea, si sabes sobre el tema, es bien complicado que te vean la cara. Obviamente hay veces que es difícil identificar una estafa, una estafa de lo real. Pero el conocimiento es clave. El investigar sobre el tema, el saber sobre todo esto es súper, súper importante para que no te lleven al baile. Yo creo que podría ser de los mejores consejos, ¿no? Investigar sobre finanzas personales y aprender por tu cuenta, porque no voy a generalizar, pero muchas de las escuelas no te enseñan sobre esto. Finalmente, si nos quisieras contar sobre tu podcast, sobre proyectos que tú traigas, tus redes, dónde te pueden encontrar, etcétera. Me pueden encontrar en TikTok como Wayo Castellanos, estoy como WAYO Castellanos, en Instagram como Wayo Castellanos _, en Facebook como Wayo Castellanos. Nada más aguas con las cuentas fake, hay muchas personas que se están haciendo pasar por mí. Tengan mucho cuidado. Yo nunca les voy a mandar mensaje invitándolos a invertir en criptomonedas y ese tipo de cosas. No porque sean malas. Creo que no tocamos el tema de criptomonedas. Sería, creo que para otro episodio. Pero claro, son otro tipo de activos. Pero pues esta gente busca como aprovechar lo que está de moda para estafarte, precisamente. Entonces tengan mucho cuidado con esas cuentas. ¿Cómo pueden verificarlo? Váyanse a las publicaciones. Por lo general, cuando son cuentas falsas, tienen publicaciones en un periodo de tiempo muy corto. O sea, son de que 10 publicaciones en un día, porque quieren parecer que es la cuenta real, ¿no? O sea, quieren claro, que sea lo mismo. Y chequen igual como los likes, la interacción y toda la onda, ¿no? Justo lo que comentaba el buen Gabo, estoy empezando un podcast. Lo pueden encontrar en mi canal de YouTube como Wayo Castellanos. Es un podcast que lo llamé Éxito a Centavos. Lo que busco con este podcast es que la gente se lleve 3 cosas principalmente. Uno, que conozcan la historia de cada invitado, la historia que hay detrás de cada invitado, para que entiendan que el éxito es un proceso al que se llega paso a paso, centavo a centavo. Por eso es Éxito a Centavos, como para tener como se fue la palabra, pero como esta conexión entre éxito y finanzas, que sigue siendo más de lo mismo. Que conozcamos la historia que hay detrás de las personas, que conozcamos un poco de la industria de las personas, por si quieres en algún punto dedicarte a esa industria, saber algunos como hacks que te puedan ayudar, y que conozcamos el comportamiento financiero de cada persona para que puedan agarrar lo que les funcione. Otra vez, las finanzas personales son personales, entonces pueden hacer una fusión de todo lo que les guste y adaptarlo a su vida. Son principalmente los proyectos que traigo ahorita. Bueno, igual, si quieren alguna asesoría para temas de retiro, me pueden buscar. Con todo gusto los puedo ayudar también. Excelente, hermano. Pues te agradezco demasiado por la entrevista, por tu tiempo de venirte hacia acá al estudio, por aprovechar la oportunidad de que estás acá en Ciudad de México. Ojalá cuando vuelvas a venir o yo vaya para allá, grabamos un episodio sobre cripto. Está interesante. Lo tenemos que plantear bien, y con todo gusto. De verdad, muchísimas gracias nuevamente. Y espero se la hayan pasado muy bien y aprendido sobre finanzas. Nos vemos en otro episodio. Chao.